Mateo, capítulo 18. Estamos estudiando un capítulo muy rico, lleno de verdades tan prácticas para la vida de la iglesia. En este capítulo, Mateo está relatándonos cómo el Señor en los últimos meses antes de la cruz, Él pasó tiempo con sus discípulos enseñándoles en cuanto a cómo iba a ser la vida después que Él ya no esté. Y este capítulo marca algunos principios de la vida del pueblo de Dios que son sumamente prácticos para cada iglesia. Hemos estado estudiando el principio de la humildad y cómo la humildad debe marcar el tono de todo lo que pasa en las relaciones del pueblo de Dios. Y esa humildad se debe ver en la forma práctica en la que nos relacionamos. Humildad se va a ver en cómo nosotros vemos cómo nos vemos a nosotros mismos primero, pero eso después se va a reflejar en cómo vemos a otros. Si nos vemos nosotros como pequeñitos, salvados por gracia, por un Dios bueno, entonces vamos a poder ver a los demás hermanos en la fe de esa manera. Y vamos a poder cuidarles como el Señor lo haría y amarles. En este capítulo estuvimos estudiando varias secciones que nos confrontaron con el orgullo propio de nuestro corazón y de nuestro mundo. Y de cómo la vida de la iglesia va en contramano de lo que el mundo entiende que deben ser las relaciones y la forma como vivimos. La semana pasada estábamos viendo cómo el mundo mira a los demás a partir de los intereses propios. Entonces, cuando hay alguien que me beneficia, estoy dispuesto a hacer algo para proteger esa relación. Y puedo hacer algo para servir a esa persona, pero al fin es solamente porque me sirve. Pero cuando veíamos la semana pasada la imagen de un Dios poderoso, un Dios que no necesita de nadie, que mira al más pequeño, al más débil de este mundo, y Él no quiere que se pierda, nos damos cuenta que no es por lo que le sirve a Él la salvación de esa persona, porque este es un pequeñito, este es una oveja entre muchas. Dios podría, cuando caímos en el pecado, haber dicho, los extermino a todos y creo otro universo. O sea, Dios no tiene pocas ovejas. Dios no tiene solamente una capacidad limitada para hacer lo que Él necesita. Él no nos necesita a ninguno de nosotros, pero vivimos el corazón de un Dios que ama individualmente y que se compromete individualmente con cada uno de los pequeñitos, y es propio de su carácter el darlo todo para rescatar al que no merece nada. Y si es así Dios, veíamos así deben ser los creyentes. Los creyentes deben verse unos a otros con este grado de compromiso y responsabilidad. El pensar de que no hay creyentes prescindibles. No se trata solamente de lograr los intereses colectivos, sino que lo que es la vida del pueblo de Dios es hay un valor en cada individuo. Y ese valor no está en la capacidad del individuo o en los recursos del individuo, está en que fue amado por Dios. Y es uno de los pequeñitos de Dios. Y si Dios lo ama como lo hace, nosotros somos responsables de hacerlo también, de amar de esa manera. Entonces, la semana pasada estábamos viendo este llamado a que la humildad verdadera va a producir en el Hijo de Dios un sentido de compromiso y de responsabilidad por cada uno de sus hermanos, aún por los más pequeñitos, aún los que pasarían desapercibidos, aún los que no parecen tener gran importancia para este mundo. Bueno, hoy vamos a ir a otro pasaje que va a ser igual de valioso y claro, y este es uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Mateo realmente. Cuando pensamos en Mateo 18, probablemente este es el pasaje que se viene a la mente, en donde vamos a ver el tema de cómo tratar con el pecado de nuestros hermanos.
Pero quiero que lo conectes con esto que estamos estudiando. Este pasaje usualmente se lo reconoce como el pasaje que trata sobre la disciplina en la iglesia. Y si vos lo tomás por separado, este concepto de disciplina en la iglesia puede distorsionarse severamente. La forma que necesitamos considerar para mantener una interpretación fiel es mantenerlo dentro de todo este ámbito. El sentir atrás de este pasaje no es el sentir simplemente de cómo ordenar disciplina. Lo último que dijo el Señor en el versículo 14 fue: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Inmediatamente, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando él solo. Lo que va a decir el Señor es que la manera en la que rescatamos ovejas perdidas es lidiando con el pecado del corazón. Eso es lo que está llevando a las ovejas a desviarse. ¿Hay algún aspecto de incredulidad, de idolatría? ¿Hay algún aspecto de rebeldía que está enfriando, que está desenfocando el corazón de esta oveja de la verdad de Dios para entregarse a sus propios deseos? Entonces, si una iglesia está comprometida con buscar a la oveja que se pierde, esta iglesia no puede darse el lujo de no lidiar con el pecado de cada creyente, porque eso es lo que destruye. Ese es nuestro enemigo. Una iglesia que va a ser efectiva en proteger al pueblo de Dios es una iglesia que va a estar involucrada con fidelidad en la disciplina bíblica. La disciplina de la iglesia es algo que hoy no está muy de moda. Va en contra de todo el sentir social. Hoy se promueve más bien la idea del individualismo, ¿no? Entonces, pensar que vos vas a ir a un lugar y que van a pedirte cuenta por cómo vos vivís y que vos vas a tener que responder, y si vos te querés seguir manejando de una forma independiente, la iglesia te va a confrontar, y tus pecados privados, si vos no los tratás, la iglesia en un momento los va a traer para tratarlos públicamente, y la iglesia de forma colectiva te va a confrontar. Eso parece algo totalmente descabellado para un mundo que piensa que no le tiene que rendir cuenta a nadie. Para un mundo que piensa de que cada uno va a hacer lo que quiere hacer y vivir como le parece. Entonces, la disciplina en la iglesia es algo que es cada vez menos practicado. De hecho, es muy poco enseñado el concepto de la disciplina en la iglesia, pero de entre los, los pocos que lo enseñan, el hecho de que esto se practique de manera consistente es algo aún mucho menos frecuente. Y tenés que entender la importancia de este pasaje. Digo, no puedo decirte con palabras lo trascendente que es el valor del pasaje que vamos a estudiar ahora. Si bien es un puñado de versículos, el impacto que tiene obedecer estos versículos o no en la vida personal o en la vida de una iglesia tiene proporciones inimaginables. Si vos mirás el estado de la iglesia actual, yo te podría decir esto: el hecho de que la iglesia hoy no esté practicando de forma consistente estos principios que vamos a estudiar ahora en forma general en muchísimas de las iglesias, es la causa principal por la que vos ves el desastre que hay en la iglesia de nuestro tiempo. Vos pensás en todas las familias destruidas que hay en las iglesias. Vos pensás en el pecado escandaloso, la mundanalidad que no es confrontada. Vos pensás en la difamación que las iglesias tienen por el mal testimonio que son las iglesias para este mundo. Si vos mirás todo el deterioro que hay en el mundo cristiano hoy y lo podrías trazar hasta una causa, te podría decir, podrías trazarlo hasta esta: las iglesias no están lidiando con el pecado internamente.
y no lo están haciendo de manera fiel. Entonces, hay dos peligros que podríamos pensar que nos llevarían a un desastre en relación a este pasaje. Un peligro sería que la iglesia se vuelva indolente y no trate con el pecado. Una iglesia en donde todo es aceptado, en donde nadie se mete, en donde solo te tenés un ambiente espiritual y alguien que te está enseñando, pero nadie que te está pidiendo cuenta por lo que estás aprendiendo, nadie que te va a condicionar en lo que tenés que hacer o dejar de hacer. Este sería un peligro. Y yo sé que para muchas personas este es el escenario ideal. Para muchas personas esto sería lo mejor que podrían imaginar. Una iglesia hermosa donde haya buena enseñanza, donde haya un ambiente amigable, donde me alienten en todo lo que tengo para hacer, pero que no se metan con mi vida, que no escarben demasiado, que no me pregunten y que no me fuercen a tener que obedecer. Y en las cosas que yo quiera hacer, lo voy a hacer, pero donde yo quiera vivir mi vida y tomar mis decisiones, entonces que nadie interfiera. Para muchos eso sería lo ideal. Pero este estado de la iglesia es la responsable por la destrucción que el pecado está haciendo. Este pasaje nos va a hablar del peligro de esa actitud. Ahora, otro extremo y otro peligro que habría también es que haya una iglesia que quiera practicar esto, pero que lo haga mal. Que en vez de buscar a la oveja perdida a través de el proceso de disciplina, tome el proceso de disciplina como algo aislado, como una marca de fidelidad, pero que no muestra ninguna expresión de amor. Entonces, solamente cumplimos con la regla del proceso, pero no estamos buscando el fin que el proceso busca, que es ganar al hermano. Entonces, no hay afecto, no hay interés, no hay seguimiento, no hay cuidado, solamente está la contundencia de marcar el pecado y de apartar al pecador. Los dos son peligros que van en contra del sentir de este texto. Este texto tiene un equilibrio asombroso, porque este texto muestra cómo la vida de la iglesia tiene que conducirse con un principio que es muy simple, que no es no necesitas un manual extenso, es simplemente seguir una guía y buscar un objetivo. Y este principio simple va a abarcar tanto el sentir de Dios para con su pueblo como la santidad de Dios y su celo por cuidar la iglesia. Entonces, estos versículos son muy ricos, muy valiosos y tienen una trascendencia enorme para la vida de la iglesia. Nosotros podríamos sentarnos esta mañana, charlar sobre esto, explicar todos los puntos y sentirnos que somos una iglesia bíblica porque pudimos pasar por todos los principios. Pero lo que nos hace una iglesia bíblica no es lo que voy a hacer yo ahora en este momento. Esto es solamente una parte muy pequeña de lo que representa ser una iglesia bíblica. Ser una iglesia bíblica es más que solamente lo que voy a hacer ahora en explicar este principio, sino tiene que ver con la responsabilidad que vamos a asumir cada uno de nosotros a vivirlo. Ahí es donde se va a ver si somos una iglesia bíblica o no. Una iglesia que predica la disciplina, pero que no la practica, es una iglesia que socava su propia afirmación de que cree en la autoridad de la palabra de Dios. Si una iglesia no está viviendo estos principios, es una iglesia que en la práctica no se somete a la autoridad de la Escritura. Y esto es lo que necesitamos pedir al Señor que en su gracia nos conceda, ser una iglesia bíblica. Ser una iglesia bíblica en este principio. Entonces, ¿de qué trata este pasaje? Este pasaje trata con un principio que nos muestra con claridad cómo rescatar a esa oveja que se perdió. Así que el título del mensaje es Rescatando pequeñitos por medio de la disciplina. Rescatando pequeñitos por medio de la disciplina. Leemos el versículo 15. Por tanto,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a dividir este pasaje en 3 conceptos. Vamos a arrancar, y que va a ser lo que va a tomar más de nuestro tiempo, del versículo 15 al 17, vamos a ver el proceso de la disciplina. La disciplina, entonces, es el tema central de este pasaje, pero tenés que recordar la disciplina como instrumento de rescate, la disciplina como una herramienta de la gracia de Dios para salvar a la oveja que está en peligro. Entonces, arranca el versículo 15 con el proceso de la disciplina. Y vamos a ver que a través de estos pocos versículos vamos a ver este método simple, directo, pero con un equilibrio asombroso que debe ser la práctica continua de la vida de la iglesia. Comienza con este por tanto, y yo ya les mostré esta conexión. Este por tanto está conectándonos con lo anterior. Como Dios no quiere que ninguno se pierda, ahora vamos a tener que tratar este tema de cómo vive la iglesia la realidad del pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca, bueno, uno cuando piensa en la realidad del pecado, no lo pensaría con una posibilidad de acá, ¿no? Todos los hermanos pecan. El pecado es la realidad del hombre desde su concepción. Nosotros llegamos a este mundo controlados por el pecado, viviendo esclavos del pecado. Cuando fuimos salvados por la gracia de Dios, fuimos librados del poder del pecado. Pero la presencia del pecado sigue estando. Y el pecado es algo que está cerca del creyente en todo momento. El creyente no tiene que perseverar en el pecado, no debe ser el pecado su forma de vida, su práctica. Ahí en Romanos 6:15 hace la pregunta retórica: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. El pecado no es una norma para el creyente. No es que ahora el creyente que ya no va a ir al infierno no se preocupa por su pecado. No, ahora el creyente entiende que él fue salvado del pecado para vivir una vida santa para Dios. Así que él, por un lado, entiende la realidad del pecado y por el otro lado, él escapa de ese pecado. Él no disimula tratando de hacerle creer a todos los demás que él no peca. Él es honesto, él confiesa su pecado, pero no solamente él es honesto y dice, miren lo pecador que soy, él confiesa y se aparta. Y entonces encuentra la misericordia del Señor. Él confiesa su pecado y el Señor le limpia del pecado. Entonces el creyente no se mantiene en el pecado, sino que está viviendo todo el tiempo en este proceso de purificación. Dios va limpiando su vida más y más. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor acá con el pecado del creyente? Porque menciona, si tu hermano peca contra ti, y ahora van a venir una serie de órdenes, de imperativos, que van a marcar este proceso. Y cuando vos mirás este proceso que va a implicar confrontación, que va a implicar acompañamiento, que va a implicar subir a otro nivel si no hay respuesta,
y no solamente ir y confrontarle vos, sino llevar a otros testigos con vos. Y si a ellos no lo recibe, llevarlo a la vida de la iglesia y que toda la iglesia se involucre en este pecado también y exponerlo públicamente para librar a esta persona de esta situación. Y si no, tenerle por gentil y publicano. Vos pensarías esto, Matías, si cada vez que alguien peca, tenemos que hacer todo ese proceso, esto va a ser algo agobiante. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando habla de si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele? ¿En qué instancias que debemos poner en marcha este proceso del que se está hablando acá? Está diciendo acá que la iglesia se debe convertir en una iglesia de policías, que está todo el tiempo mirando a los demás y pensando a ver cuándo alguien peca. ¡Ja! Me parece que estás hablándole mal a tu hijo. Entonces vení acá, te voy a reprender. No, parece que no fuiste suficientemente paciente con tu esposa. Salían ahí en el auto, ¿no es cierto? Y le miraste con una cara irritada, ¿no es cierto? Entonces voy a confrontar. No, me parece que llegaron 5 minutos tarde a la reunión. Bueno, empezamos a mirar todas las áreas en las que las personas pecan y vos sos el policía que está atrás. Y si la persona se atrevería, ¿no es cierto?, a mantenerse en ese pecado, vos avanzás por ese proceso. Te quiero decir esto, si vos intentás eso, eso va a destruir tu vida. Es imposible que vos vivas haciendo esto todo el tiempo y vas a agobiar a todos los demás a tu alrededor. No. Cuando vos pensás en el pecado de la vida de la iglesia, esta es una realidad con la que la iglesia está conviviendo. Hay pecado todo el tiempo alrededor. Y mucho de ese pecado es pecado que no lo vamos a tratar de esta manera. ¿Te acordás en Primera de Pedro capítulo 4? Mirá un segundito ahí, Primera de Pedro 4:8. Pedro nos dice esto en cuanto a cómo tratar el pecado de otros. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que está diciendo Pedro es que hay muchísimo pecado, no solamente alguno, hay mucho pecado que va a suceder a tu alrededor, que el amor te va a llevar a sufrirlo, a absorber el daño y las consecuencias de ese pecado sin tener que salir a tratarlo y a confrontarlo. Donde simplemente vas a poner una manta de gracia y de paciencia y de misericordia para personas que están cargadas, que están lidiando, que están luchando, pero que les cuesta, que han tropezado, pero que esa manta de gracia va a traer el ambiente propicio para que la persona pueda enfrentarlo y la iglesia pueda tener ese ambiente de amor al que fuimos llamados. Proverbios 10:12 dice algo similar. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre la falta. Entonces, hay una modalidad en la que el creyente va a vivir de forma natural. Y es esta, yo estoy dispuesto a soportar. Yo amo. Yo entiendo de que hay pecado. Yo entiendo que mi hermano lucha. Yo entiendo lo que es el orgullo. Yo entiendo lo que es un mal día. Yo entiendo lo que es el enojo. Yo entiendo lo que es eso. Yo puedo cubrirlo. Pero entonces, ¿cuándo se activa este circuito del que va a hablar Jesús? ¿Cuándo ponemos en marcha este proceso? Bueno, vos te das cuenta de que si bien el pecado es una realidad en la vida del pueblo de Dios, hay veces donde el pecado se empieza a volver un patrón, donde el pecado se empieza a arraigar en el corazón. Y esta persona ya no está luchando contra este pecado. No está haciendo lo que tiene que hacer para cortar con estos ciclos de pecado. Y entonces, de forma práctica, él está aceptando el pecado. Y si bien el amor te lleva a cubrir el pecado, el amor nunca te va a llevar a encubrir el pecado. El amor nunca te va a llevar a justificar el pecado o a dejar el pecado como si no fuese a ser grave. Porque el pecado va a destruir. Y si vos amás a alguien y lo estás viendo ir hacia el precipicio,
Entonces, ¿cómo no vas a hacer nada? ¿En qué forma se mostraría amor simplemente mirando para otro lado? Entonces, lo que vos vas a notar es que este pecado tal vez no es un pecado que parecería tan devastador, pero es un pecado que está viéndose en un patrón. Y la verdad es que todos los pecados dañan. Aunque este pecado parezca ser un pecado pequeño, como podría ser el de la pereza o el del enojo o el de el orgullo, cualquiera de estos pecados que yo mencioné se pueden convertir en algo que sea devastador para la vida de la persona, para su familia, para la iglesia, para el testimonio de la iglesia al mundo. Entonces tu amor por todo esto va a hacer que vos intervengas. Entonces hay veces donde vos vas a ver estos patrones. Hay veces donde vos vas a tener que intervenir porque el pecado es de una clase que inmediatamente, aunque no sea de un patrón extendido, pero inmediatamente es de una clase que es completamente devastador para esta persona, su familia y la vida de la iglesia. Y vos tenés que hacer algo. Vos tenés que responder a ese pecado. Si vos mirás los pasajes en el Nuevo Testamento, vamos a mirarlos más adelante, que hablan de la disciplina en la iglesia, vos verías, por ejemplo, en Primera de Corintios, que Pablo va a decir a la iglesia que ellos no estaban confrontando el pecado. ¿Y cuál era el pecado que no estaban confrontando? Bueno, había pecados que eran tan graves que aún los incrédulos se dan cuenta que era algo aberrante. Y la iglesia estaba con soberbia. ¿Cuál era la soberbia de la iglesia? La soberbia de la iglesia, mira, hoy en día, si alguien va a confrontar a otro, solemos pensar que él es el que está siendo orgulloso, ¿no? Porque él está yendo a marcarle el pecado a otra persona. Pero Pablo le dice a los corintios que el que no va a confrontar a su hermano, él es el que está siendo orgulloso. ¿Por qué está siendo orgulloso el que no está confrontando a su hermano? Bueno, es porque él recibió la orden de ir a confrontar y él está diciendo, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a considerar lo que yo tengo que hacer. No voy a seguir las directivas de Cristo. Esta persona está pensando que él puede manejar la vida del creyente y de la iglesia a su forma. Y esto es la base del orgullo espiritual. Entonces, el pecado que debe ser confrontado puede estar en muchas categorías, pero usualmente lo veríamos de esta manera. Serían patrones de pecado que yo veo que van avanzando o magnitud de pecado. La gravedad que este pecado tiene para los intereses de Cristo, para la vida de esta persona, para su familia, para la iglesia. En el pasaje que tenemos acá aparece una expresión, dice, si tu hermano peca contra ti. Tengo que hacer una aclaración. Esa frase que se traduce al español contra ti, está en el manuscrito que usó la Reina Valera para la traducción, pero en muchísimos manuscritos más confiables y más antiguos no aparece. De hecho, entonces no es seguro si esta expresión la puso Mateo o fue el que copió en algún momento que puso este detalle. Ahora, el hecho de que no sepamos que sea contra ti o no, ¿en qué cambia? Bueno, cambia en esto. Hay veces donde creyentes piensan así: si yo veo a mis hermanos pecando, pero ese pecado no es en contra mío, no tengo ninguna responsabilidad por hacer algo. O sea, miro para otro lado y alguien se encargará. Los pastores van a hacer algo y si no hacen a nada, allá ellos. Yo solamente tengo que hacer algo con mi hermano si él me está perjudicando a mí personalmente. Pero eso no es lo que este pasaje está diciendo. Este contra ti no está haciéndote que vos no seas responsable por el pecado que pasa ahí afuera. Y esto es obvio por todos los pasajes que confrontan a la iglesia por su negligencia. Por ejemplo, en Corinto había un hombre que estaba teniendo como su mujer a su madrastra. Y Pablo hace culpable a toda la iglesia
por no tratar la situación. Pero decís, pero este hombre no estaba pecando contra ninguno de ellos. Es su vida, son sus decisiones, ¿no? No, no. Cada vez que alguien peca en la iglesia, está pecando contra la iglesia. Sin importar cuál es el pecado, todos los pecados suceden en la vida del cuerpo. Y porque suceden en la vida del cuerpo, tienen que ser tratados como parte de esa comunidad. Entonces la iglesia es responsable frente a cualquier pecado. Este contra ti, entonces no quiere decir yo no me voy a meter en los pecados que otros estén haciendo. Estos pecados, ¿no es cierto? Ellos son responsables frente a Dios. Todos los pecados, aún los pecados que pasan en el secreto de la familia, aún los pecados del corazón, todos los pecados son pecados contra la vida del cuerpo. Porque todos estos pecados atentan contra el Señor y contra su santidad. Entonces, si tu hermano peca, y entonces vamos a tomarlo así, cuando vos ves estos patrones de pecado, cuando vos ves esta gravedad de pecados, cuando vos entendés este ya no es un pecado que debo pasar por alto, esto es un pecado que debo hacer algo, ¿qué es lo que debes hacer? Acá vos vas a ver una serie de órdenes. Hay 5 verbos que están en su forma imperativa, marcando que esto no es una sugerencia, esto no es un principio, esto es un mandato. Este mandato no está dado a los pastores de la iglesia. Estos mandatos están dados a cada creyente. Entonces, la iglesia va a participar. En un momento los líderes de la iglesia van a tener que intervenir. Pero la disciplina en la iglesia es la responsabilidad de cada creyente en la iglesia. Así que, ¿cuáles son los mandatos de Cristo para vos en cuanto a la disciplina? Bueno, primero, aparecen estos 2 imperativos que van de la mano. Ve y repréndele. Este primer ve te está diciendo, vos tenés que dejar lo que estás haciendo y tenés que ocuparte. Es tu responsabilidad. Vos tenés que tomar la iniciativa. Cuando llega el momento de la disciplina no viene porque alguien viene y te la pide. La disciplina viene porque vos vas a intervenir. Vos tomás la iniciativa. Vos no estás esperando que venga la persona y te diga, mirá, estoy haciendo todos estos pecados, reprendeme. Vos lo que estás haciendo es viviendo tu vida de cuerpo y cuando vos ves, ahí es tu responsabilidad tomar la iniciativa de comenzar el proceso de disciplina. A veces nosotros pensamos que disciplina es cuando la iglesia excomulga al creyente. Ahora, eso es parte de la disciplina. Esa sería la última instancia en la disciplina. Pero disciplina es todo el proceso. La disciplina empieza cuando un creyente que ama a su hermano y se siente comprometido con su hermano y ve a su hermano que está en peligro, está dispuesto a ir. Ahí empezó el proceso de disciplina. Aún antes de que él hable, cuando él fue, ahí empieza ese proceso. Ahora, cuando él va, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que reprenderle. La palabra reprender puede tener varias formas en las que lo tomaríamos, dependiendo del contexto. Literalmente, acá reprender tiene que ver con dejar ver, con exponer, con mostrarle. Esto de reprender, lo que está dando por hecho es que vos ves a tu hermano como alguien que es sensible a la verdad. Y vos lo que pensás es esto: lo único que necesita mi hermano es que yo se lo muestre. Si yo se lo muestro, él, por naturaleza, odia el pecado. Él, por naturaleza, ama a Cristo. Y entonces su propia naturaleza le va a llevar a responder a esa luz que ahora le estoy dando, abandonando el pecado. Lo que tu hermano necesita es que se lo muestres. Claro, la palabra reprender a veces tiene
una connotación más fuerte que solamente decírselo, sino que es decírselo de tal manera que entienda la gravedad. Entonces, cuando vos se lo vas a decir a tu hermano, es importante que tu rostro, tus palabras, puedan reflejar la gravedad de lo que le vas a mostrar. Y hay cosas que son mucho más graves que otras y que necesitan palabras mucho más severas. Por ejemplo, en Lucas 3, 19 y 20, aparece Juan y se usa esta misma palabra que reprendió a Herodes por causa de Herodías. Y usa esa misma palabra. Juan reprendió a Herodes. Y vos no te imaginás que Juan estaba ahí diciéndole, Herodes, déjame explicarte lo que estás haciendo. No, Herodes sabía lo que estaba haciendo. No se daba cuenta de la gravedad de lo que estaba haciendo. Entonces Juan, con palabras persuasivas y con palabras claras y directas, le está mostrando su pecado, su rebeldía y las consecuencias de ese pecado. ¿Y qué es lo que está haciendo Juan? Reprendiendo. Reprender es eso, es sacarlo a luz, es mostrar la realidad, es mostrar lo grave de la situación. Dependiendo la clase de situación, son las palabras que vos tenés que usar. La reprensión es una parte muy importante de la vida cristiana. Vos tenés que valorar la reprensión. La reprensión es una gracia de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, se habla de que, dice así en Hebreos 12:5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres, y ahí viene la palabra, reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La reprensión es la gracia de Dios. Es la obra amorosa de un padre que está salvando a su hijo de la destrucción del pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios como padre? Azota. Y claro, vos cuando viene tu hermano y te expone y te pone el dedo en la llaga y te dice esto es lo que estás haciendo y esta es la gravedad de lo que estás haciendo, estas son las consecuencias de lo que estás haciendo, se siente como un azote, ¿no? ¿Y qué dice el autor a los Hebreos? No lo menosprecies. La reprensión es la gracia de Dios. Y el que va a hacerlo tiene que verlo de esa manera también. El que va a hacerlo es un agente de Dios. Porque Dios reprende. ¿Pero cómo reprende Dios? A través de sus hijos que van a reprender en su nombre. Esta es la reprensión de Dios. No se va a abrir una puerta en el cielo que va a reprender al pecador. No, el pecador va a ser reprendido por un hermano que va a estar obrando en nombre de Dios, con la palabra de Dios, enviado por Dios. Dios está reprendiendo el pecado. Esto es una evidencia del amor. Ahí en Apocalipsis 3, versículo 19, Jesús le dice a la iglesia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si vos no querés la reprensión, lo que tenés que hacer es abandonar el pecado. Porque si vos sos un hijo de Dios, cada vez que peques va a haber una reprensión. Porque la reprensión es lo que Dios hace con los que ama. Esa es su naturaleza. Dios no va a dejar de hacerlo. Entonces, si vos estás imaginando una situación en donde vos puedas disfrutar de la comunión con Dios, pero sin reprensión, eso no va a existir nunca. Dios al que ama, reprende. Tenés que verlo de esta manera. Todos necesitamos esa reprensión. Cuando vos vas a reprender a un hermano, ¿cuál es el objetivo de la reprensión? El objetivo no es mostrar que vos sos mejor que él. El objetivo no es humillar a tu hermano, maltratar a tu hermano. El objetivo es sanar. Segunda de Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. Hablando de la gente en Creta, Pablo le dice, mira, en Creta el pecado es tan grande que vos vas a tener que reprenderles.
Pero mira lo que le dice, el propósito de este mandamiento, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mira, si vos tenés, lo que está diciendo así, si vos tenés una iglesia que está en un contexto de mucho pecado y los creyentes habían estado acostumbrados al pecado y ahora son creyentes, pero todavía tienen muchas mañas y muchos pecados de la vieja vida, ¿qué es lo que tenés que hacer en esa iglesia? Reprenderles duramente. O sea, reprender no sería suficiente, ahora hay que agregar este adjetivo, duramente, intensamente. ¿Y por qué lo vas a hacer? Para que sean sanos en la fe. Va a traer salud a la vida del pueblo de Dios, la reprensión fiel. Y claro, la reprensión es una responsabilidad sin duda de los líderes. Acá Tito tenía que reprender a toda la iglesia. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, ese pasaje famoso donde dice, predica la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye. El pastor tiene que reprender. Lo va a hacer cuando está predicando, lo va a hacer cuando está con la iglesia. Sin duda, el pastor es el que tiene que reprender, pero no es el único que tiene que reprender. Acá Jesús le está diciendo a todos los creyentes, si ves a tu hermano que está entregándose a cierto pecado o está cometiendo cierta clase de pecados, es tu responsabilidad. No esperar que vaya otro, hacerlo vos. Ir y reprenderlo. Ir y mostrarle el pecado. Confiando en que Él es un hermano y que Él odia el pecado y que Él va a escuchar la reprensión. Entonces, un pasaje más, ahí Efesios 5:11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tenés acá las dos formas en las que uno se relaciona con el pecado. O la reprende o sos cómplice. ¿Sí? Si vos ves el pecado y teniendo que hablar y exponerlo, no lo haces, es por una simple razón. Vos estás cómodo con el pecado. Vos te beneficiás de este pecado de alguna manera. Entonces, dice Pablo a los Efesios, no participen, sino repréndanlas. La reprensión es parte de la vida cotidiana del pueblo de Dios. Esta tarea de ir al hermano. Ahora, fíjate el detalle. Tiene que reprenderle estando tú y él solos. De hecho, en el griego es bien enfático. Por sí solo, con nadie más alrededor. Únicamente vos y él. ¿Por qué está este énfasis? ¿Por qué vos tenés que reprenderle solo con él? Porque ¿cuál es la intención? ¿La intención es humillarlo? Es rescatarlo. Y si tu intención es rescatarlo, tenés que cuidar su corazón. Cuidar tu corazón, imagínate si yo veo a mi hermano que está pecando y voy a otro hermano y le digo, veo que aquel está pecando. ¿Qué debería hacer? Bueno, anda y reprendelo. Entonces yo voy y lo reprendo y le digo, mirá, yo veo que estás haciendo esto. No me animaba, pero le fui a decir a la otra persona y él me animó que te lo venga a decir a vos directamente. El que está recibiendo la exhortación está pensando, pero yo pensé que éramos amigos. Vos me lo podías decir a mí. ¿Qué necesidad había que la otra persona? Ahora, la otra persona también sabe de mi pecado y sabe que vos vas a hablarme de mi pecado. Entonces, ¿qué necesidad había de abrir ese círculo? No, vos no tenés que ir a pedir consejo a ninguna persona. Vos lo que tenés que hacer es ir al que está pecando y hablar con él. Eso es lo que tenés que hacer. Digo, hay muchas formas en las que rompemos este principio. A veces lo rompemos en medio de la murmuración. En vez de ir y hablar con el que está pecando, estamos hablando con otros del pecado de otro. Pero no solo la murmuración. Pensá, ¿no es cierto?, en después qué pasó. Vos fuiste, le confrontaste y le corregiste. Eso que pasó ahí, si él se arrepintió, muere ahí. Nadie más lo va a saber. Nadie, nunca.
Solamente lo sabe él y vos. O sea, no tenés que volver, que algún momento decir, no, sí, fui y le hablé a tal persona y al final me escuchó y hizo lo que le estaba diciendo. ¿Qué sentido tiene decir eso? ¿Con qué intención lo estamos diciendo? ¿Es una forma de rescatar a nuestro hermano? De ninguna manera. Lo que está enfatizando acá, vos y él solo, está diciendo, vos vas a cuidar el corazón de tu hermano. Tu intención es solo buscarle a él y por lo tanto vas a hacerlo de manera privada. Vas a ir a él y va a morir con él si él escucha la reprensión. Nadie más tiene que saberlo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esta es la expresión que resalta el objetivo de esa reprensión. Vos lo que estás buscando es ganar al hermano. Y lo vas a ganar si él te oye. Claro, oír acá no está solo queriendo decir que te escuchó, ¿no es cierto? Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, está bien, si vos lo decís será así. No, eso no es oír, ¿no? Oír significaría que esta persona escucharía con la disposición a obedecer. Y esta persona va a mostrar que oyó cuando haga lo que vos le estás marcando. Entonces, si la persona, cuando vos le mostraste el pecado, tuvo una actitud humilde y la persona respondió a eso diciendo, tengo que abandonar ese pecado, orá por mí, esto es lo que voy a hacer para dejar ese pecado, entonces ahí se cumple esta expresión, ganaste a tu hermano. Este término ganar a veces se usa en la idea de una lucha, como de haber triunfado. Sería el concepto de Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, habrás ganado a tu hermano, podría tener este sentido de victoria. Hubo una tensión, una dificultad, una lucha y hubo una victoria. Pero probablemente la idea de ganar acá tenga más el sentido de ganancia, no de victoria. Es el sentido de Mateo 25:17, donde Mateo usa esta misma palabra así, de asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Es una persona que está invirtiendo y que busca una ganancia. Que lo que él desea, ¿no es cierto?, es ese fruto. Y entonces, cuando lo tiene, él se siente haber ganado. Ganancia. ¿Cuándo hay ganancia para el creyente? Ganancia para un creyente es que un hermano en la fe responda a la reprensión y abandone el pecado. A veces cuando vemos el pecado, nosotros nos desanimamos y empezamos a pensar toda clase de cosas que nos hacen perder el gozo y nos hacen pensar, ¿no es cierto?, todo está mal, todo está perdido. Pero Pablo está poniendo acá una esperanza en el creyente. No está todo perdido. El pecado es algo horrible. El pecado destruye. Seguramente el pecado de este hermano está dañando a muchas personas, pero hay algo que tenés que guardar en tu corazón como la esperanza que te va a llevar ahora a ir a la reprensión. Y es la esperanza de una gran ganancia. ¿Cuál es la ganancia? De que este hermano abandone ese pecado. Dios está haciendo una obra en nuestros hermanos. Y puede ser que este es el camino para obrar salvación. Puede ser que este es el camino para sacar cosas que están sumamente profundas en su alma. Puede ser que este sea el camino para una transformación que nunca hubiese venido, a menos que esto salga a luz. Entonces, aunque el pecado duele un montón, está la esperanza de la ganancia. ¿Y cuál sería la ganancia? Que este hermano no solamente escuche, asienta, sino que se disponga y haga lo que le voy a decir. Y entonces vamos a sentirnos como un granjero que cosechó muchísimo. Vamos a haber ganado. ¿Y qué es lo que ganamos? A tu hermano. Él es la ganancia. La ganancia es esa oveja que de otra manera se hubiese perdido, ¿no?
lo que está al final del camino de la reprensión y del proceso de disciplina es que esa oveja no termine fuera como el padre no quiere, sino que esa oveja esté en el rebaño. No solamente asistiendo a la iglesia, que esa oveja esté creciendo en Cristo. El querer ganar al hermano, lo que está mostrando es un amor sincero por los hermanos. Digo, vos podés estar esta mañana sentado, escuchando y entendiendo los principios, pero sin tener ni un poquito de interés por rescatar a otros. Y si alguien estaría endureciéndose o su pecado, el pecado le estaría llevando, más bien tenderías a pensar, bueno, es la responsabilidad del pastor. O tenderías a pensar, no tengo tiempo para eso. Tengo otras cosas que hacer. Tengo que cuidar a mi propia familia, tengo que cuidar a mis propios discípulos. No hay tiempo de buscar a nadie más. ¿Qué hace que una persona esté tan apasionada por ganar a otro? Bueno, una persona que está tan apasionada por ganar a otro, una persona que entiende el valor de un alma. Es una persona que entiende lo que significa para él no estar perdido. O sea, vos podrías estar perdido. ¿Vos quisieras que alguien te valore tu alma suficiente como para pensar que vale la pena hacer algo para rescatarte? ¿No es eso lo que crees que haría alguien que ama? Y entonces, ¿dónde está tu amor por los demás? Esa es la confrontación de este versículo. Si este versículo nos estaría prometiendo algo que nuestra carne deseara, no sería tan difícil hacerlo. Pero este versículo lo que te promete es algo que la carne no desea, pero que el amor sí desea. Lo que te promete es esto, mira, si vos asumís la responsabilidad, si vos obedecés la orden del Señor, si vos haces ese esfuerzo y te pones en esa situación difícil de reprender al hermano, vas a poder ganar un alma. Y lo describe acá es tu hermano, mostrando la relación que tenés con él. No es cualquiera, es tu hermano al que vas a ganar. Bueno, esa es la promesa. La semana pasada había anotado este pasaje y no me dio el tiempo para citárselos, pero en Santiago, capítulo 5, termina todo el libro de Santiago con un cuadro similar a este, de el valor que tiene un alma y esta expectativa de poder ganarlo. Santiago 5:19 dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿qué hace que una persona escuche eso y bostece y diga, oh, a ver cómo termina la predicación, así vuelvo a mis tareas? ¿Qué hace que una persona no se conmueva por esta oportunidad, salvar un alma y cubrir todos esos pecados? ¿Qué otra cosa más que la falta de amor? Atrás de la disciplina bíblica está el amor, o no es disciplina bíblica. Lo que está buscando el que está reprendiendo, que responde al llamado de Dios, es ganar a alguien que él ama. Versículo 16 nos va a dar la segunda instancia. Porque si bien queremos ganar al hermano, el Señor va a reconocer que esto no siempre va a ser la respuesta del hermano o de la persona a quien consideramos hermano. Porque yo decía, si alguien es creyente, uno esperaría que él odie el pecado y lo único que necesita es que vos se lo muestres.
necesita que vos le muestres la gravedad que tiene y entonces lo va a abandonar. Eso es verdad para el creyente, no es verdad para el no creyente. ¿Se acuerdan cuando Juan capítulo 3 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas? Y entonces, para alguien que está en tinieblas, que le expongan, que le echen luz y le digan, mira, estos son tus pecados, esto es lo que hay en tu corazón, esta es la actitud que estás demostrando, estos son los ídolos que estás evidenciando. Cuando la persona ve el reflector que le ponen encima, la persona lo que odia no son los pecados que están siendo expuestos, sino la luz que los está exponiendo. Y entonces, alguien que no es de Cristo se va a cerrar. Alguien que no es de Cristo va a ver al que le reprende como su enemigo. No al pecado como el enemigo, al que le muestra el pecado como el enemigo. Y entonces la persona se va a endurecer. ¿Y qué hace el creyente ahí? Bueno, nosotros sabemos que el pecado es muy engañoso. Y aún verdaderos creyentes pueden en un momento pensar como si no lo fueran. Y odiar al mensajero y resistir la luz y elegir quedarse con su pecado. Y tal vez por un momento esta sea la reacción. Por eso Jesús va a dar otras instancias. O sea, no es que si una persona resiste la reprensión, no es salvo. Esto puede ser real, pero hay que esperar todavía. Porque el pecado puede estar engañando también a un verdadero creyente. Entonces hay una segunda instancia. ¿Cuál sería? Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Fíjate, ese toma contigo te dice, todavía no terminó tu responsabilidad. Vos podrías decir, bueno, yo ya fui y le dije, y no me quiso escuchar. Ahora es su problema. No, no. No podés mandar a otro, no podés mirar de lejos, tenés que ir de nuevo. Seguís responsable. Pero ahora tenés que llevar contigo a uno o dos. El hecho de que ponga uno o dos muestra que no hay una fórmula mágica en esto. Hay un principio y depende de la situación es cómo se va a aplicar. Pero tenés que llevar a otros. ¿Y por qué hay que llevar a otros? Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto que está marcando el Señor acá nos hace acordar a la ley que había en Israel en cuanto a los delitos que tenían pena capital. Por ejemplo, cuando alguien era acusado de haber blasfemado contra Dios, este era un delito que tenía pena capital, era ejecutada la persona. Pero no podía ser ejecutada simplemente porque a alguien se le ocurría decir, él blasfemó. Porque uno se imagina cuántas falsas acusaciones podrían haber habido y mucha gente hubiese muerto de forma injusta. Entonces el Señor estableció esto. Ahí en Números 35, 30, por ejemplo, Números 35, 30 dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará muerte, no hará fe, contra una persona para que muera. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Entonces, un solo testigo no, se requería más de un testigo. Deuteronomio 17, 6 también dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Lo que está diciendo es, cuando un asunto es tan serio y lo que está en juego es la vida de esta persona, Dios va a determinar esto. Se necesitan varios testigos. Ahora Jesús está aplicando ese mismo principio a la vida de la iglesia. Hay situaciones en la vida de la iglesia que son tan serias que es comparable con ejecutar a un culpable. Es algo tan serio que tiene repercusiones tan grandes para la vida de esta persona
que no se puede tomar esta acción a menos que haya más de un testigo. Entonces lo que está trayendo Cristo acá es el peso de esta responsabilidad. La iglesia está involucrada en algo muy serio. Cuando vos vas a reprender a alguien, no es una cuestión menor, es algo muy serio. Es tan serio el pecado y la terquedad de mantenerse en el pecado que si esta persona se mantiene en el pecado, va a seguir un curso que es comparable con la pena capital. Entonces, ahora viene el paso de traer testigos. Por boca de 2 o 3 testigos, conste toda palabra, tiene que ver con eso. Ahora, yo siempre me pregunté esto también. El hecho de que haya 2 o 3 no evita que se pueda armar una historia y hacer morir a un inocente. ¿Se acuerdan lo que pasó con la viña de Nabot? Se buscaron un par de falsos testigos, dijeron que él había blasfemado, lo mataron y se quedaron con su viña. Entonces, ¿en qué ayudó que se necesiten 2 o 3 testigos? En lo que ayudó fue que quedó a la luz, porque hubo más gente involucrada que se tuvo que poner de acuerdo para mentir todos en cuanto a este asunto. Quedó a la luz la perversión de este hecho. Esto no fue un error. No es que lo matamos por accidente. Lo matamos sabiendo que era inocente. Fue un asesinato lo que pasó con este hombre. Entonces, que haya 2 o 3 testigos en la vida de la iglesia no evitaría que se excomulgue a una persona de manera injusta. No, no lo puede evitar. ¿Se acuerdan lo que pasó con Diótrefes? Diótrefes, cada vez que alguien se oponía a él, echaba de la iglesia a todos los que se oponían a él. Y en nuestro tiempo hay Diótrefes, ¿no? Hay líderes que por proteger sus intereses tienen el sistema controlado, ¿no? Y cuando personas se levantan contra sus intereses, él no tiene problema de señalarlo y echarlo de la iglesia por supuesta rebeldía, cuando en realidad él está tratando de tener su propia viña, ¿no? Estos son asesinatos en la vida de la iglesia. Entonces, el que haya 2 o 3 testigos no evitaría que una iglesia no pueda manipular el sistema, pero lo que va a hacer es evidenciar la vileza, la maldad detrás, involucrando a estas personas que están manipulando el sistema para ir en contra del diseño de Dios, donde lo que se trata es el pecado y no se usa esta herramienta para proteger los intereses personales. Pero Dios, entonces el Señor trae este principio a la vida de la iglesia y este mismo principio después se va a seguir usando en el transcurso del tiempo por los apóstoles como un principio válido. El Señor lo establece y ellos lo mantienen y lo trasladan a otros campos. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios 13:1, Pablo dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Todo asunto importante en la vida de la iglesia tiene que ser el resultado de una charla de varios. Personas que están observando. La iglesia no está dirigida por una sola voz. Ahí en 1 de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No se puede acusar a un anciano de nada, a menos que haya 2 o 3 testigos también. Entonces, este concepto de 2 o 3 testigos fue llevado del mundo del judaísmo al cristianismo por el Señor mismo, que muestra este principio como una regla universal. Cuidar la integridad de un sistema que está lidiando con cosas muy valiosas requiere estos testigos. Así que, ¿qué significa esto de llevar 2 o 3 testigos? Bueno, implica que este hermano fue al otro pensando esto es algo grave, esto es algo que va a afectarlo a él, va a afectar a la iglesia, tiene que frenar. Y cuando lo enfrenta no ve un corazón humilde, dispuesto, no lo escucha. O capaz que él asiente, pero el patrón sigue.
Capaz que dice, sí, tenés razón, voy a cambiar, pero en realidad su vida no muestra que tenga ninguna intención de cambiar. Entonces, en la práctica no está escuchando. Entonces, lo que va a hacer es buscar a algún otro testigo. Este testigo, claro, vos vas a buscar a alguien que pueda ayudar en la situación. Entonces, vas a buscar a las personas más maduras de la iglesia. Vas a buscar a tal vez el mentor de la persona. Tal vez vas a buscar a alguien que ya esté involucrado espiritualmente, a quien él reconoce como una influencia espiritual. Tal vez a los líderes de la iglesia. Vas a buscar a otros testigos. O sea, en ese momento, lo que yo dije, queda entre él y yo, ahora ya se rompe. Ya no es entre él y yo. Ahora hay que involucrar a otros sí o sí. Hay un momento en donde ese pecado privado tiene que ser llevado a otros. Y este es el momento cuando la persona no responde. Y ahora llegan los testigos. Versículo 17 nos va a dar la tercera instancia. Si no los oyera a ellos, o sea, lo que están suponiendo es que él tiene la opción de escuchar, aún en esta segunda instancia. Pero supongamos que no pasa. ¿Cómo escala esto? Bueno, dilo a la iglesia. De nuevo otro imperativo. Estos son órdenes. Y yo decía, esto parece algo totalmente absurdo. ¿Cómo, si esto es un pecado mío personal, qué se tienen que meter los demás? ¿Qué tiene que la iglesia venir e interferir con cómo yo trato a mis hijos? Esto es de mi familia, de mi casa. Esto no, nadie se mete acá. Esto es mío. ¿Por qué toda la iglesia ahora va a ser informada? ¿Por qué toda la iglesia va a intervenir para lidiar con este pecado? Como ya expliqué antes, cuando vos te convertís, ya no existen los pecados privados. Porque todos los pecados afectan al pueblo de Dios. Ahora vos sos un miembro de un cuerpo. Y como miembro de un cuerpo, vos ya no tenés vida independiente. Vos tenés una responsabilidad personal y vos tenés áreas por las que sos responsable en lo individual, pero tu vida de obediencia a Dios es un asunto de iglesia. Y por eso, ser parte de la iglesia requiere esto. Ahora, tal vez vos estás pensando lo siguiente, Matías, yo no estoy tan seguro de que esto sea bíblico. La verdad es que nunca conocí una iglesia que se meta así en la vida de otros y no quiero que nadie se meta así. Así que yo no quiero ser parte de la vida de una iglesia que me dice que si me mantengo en un pecado, un día van a ser públicos frente a todos mi pecado. Yo no quiero ser parte de una iglesia así. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Ser parte de una iglesia que no te ama. Esa es la única alternativa. Porque el amor no puede dejar el pecado sin tratar. Es el amor el que está moviendo todo este proceso. La única alternativa es ser parte de una iglesia hipócrita. La alternativa es ser parte de una iglesia que no es bíblica. Esa es la alternativa. ¿Cuál es entonces el llamado del Señor? Es abrazar tu identidad como parte de una iglesia. Y no solamente asistir a una iglesia, sino ser miembro de una iglesia. Y ser miembro de una iglesia significa tener una responsabilidad con esa iglesia. Responsabilidad de vos edificar a otros y de vos rendir cuenta de tu vida a otros. Es vivir una vida de comunión real en el Evangelio. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Si no lo oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Acá la palabra iglesia es la segunda vez que aparece en el Evangelio de Mateo. Y ustedes saben que no aparece ninguna otra vez en ningún otro evangelio. Mateo está hablando de la iglesia acá para referirse a la congregación local de creyentes. Acá la palabra iglesia no se refiere a la iglesia universal. Obviamente, porque llévalo a la iglesia. ¿Cómo hace llevarlo a todos los creyentes de todos los tiempos? Es algo absurdo. Vivir una vida cristiana sin una iglesia local es una incongruencia, es algo imposible de hacerse si vos querés vivir una vida bíblica y fiel. No, este pasaje asume que vos sos parte de una iglesia. Todos los creyentes son parte de una iglesia.
Y entonces, la iglesia acá se refiere a ese grupo local de creyentes. La palabra iglesia nunca se usa en ningún pasaje de manera clara para referirse a los líderes de la iglesia. Nunca se refiere a la iglesia universal, este pasaje no se refiere a la iglesia universal, este pasaje tampoco se refiere a los líderes de la iglesia. Cuando dice llévalo a la iglesia, literalmente está diciendo a toda la congregación, a cada uno de los individuos que componen esa congregación. ¿Quién compone la iglesia? La iglesia está compuesta por todos los que han sido reconocidos como salvos y se han unido a este cuerpo local de creyentes por medio de una relación de comunión, que puede ser formal, puede ser una firma, son miembros, o puede ser informal. Pero hay una línea que reconoce todos los que están acá son la iglesia. En San Justo son la iglesia de San Justo, todos los que son miembros de la iglesia de San Justo. Los que no son miembros de la iglesia de San Justo son las personas que están avanzando en este proceso para convertirse en eso. Pero la iglesia es eso. Entonces lo que estamos pensando acá, llévalo a la iglesia, hay una instancia en donde los miembros de la iglesia van a escuchar lo que pasó. Van a escuchar de la situación y de cómo se trató la situación y dónde estamos en este punto de la situación. ¿Y por qué lo van a escuchar? Bueno, la próxima expresión, mira, y si no oyera la iglesia, da por hecho de que la iglesia ahora va a hablar. Lo que va a hacer la iglesia es lo mismo que hizo el hermano, lo mismo que hicieron los testigos, ahora lo tienen que hacer los creyentes de la iglesia. Hay veces donde en una reunión de miembros yo me he parado y les he explicado una situación de rebeldía de alguien a quien consideramos hermano de la iglesia. Y donde yo les he dicho, ahora el Señor les pide a ustedes que intervengan. Y no sé cómo vos lo tomás, pero esto es un imperativo bíblico. Esta no es una costumbre de nuestra iglesia, esto es una orden de Cristo. Que el día que haya reunión de miembros, vos vengas a la reunión de miembros, vos escuches la explicación y vos te hagas responsable de la situación y vos tomes la iniciativa de ir y hablar con esta persona. Si vos no lo hiciste, entonces vos estás desobedeciendo a Cristo. La iglesia tiene que hablar. Y si la iglesia habla y esta persona no responde, entonces viene la última instancia. Tenle por gentil y publicano. Esta idea de tenerle por gentil y publicano también está relacionada con un concepto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había pecados por lo que personas eran desvinculadas de la relación con el pueblo de Israel. Eran sacados afuera del campamento, ¿se acuerdan? O eran tratados como no parte de la nación, fuera de las fiestas, fuera de los sacrificios, fuera del cuidado, fuera de todo el sistema. Muchos pasajes lo explican ahí. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que confirman que la iglesia entendió lo que estaba diciendo Cristo. Que lo que estaba diciendo Cristo era no que esta persona tiene que ser tratada como mi enemiga, porque un gentil y publicano, como describe este pasaje, no era un enemigo de Cristo. Los gentiles y publicanos eran el campo misionero de Cristo, pero no eran del pueblo de Dios. Entonces, lo que está diciendo Cristo es, en esta última instancia, si se mantiene la dureza del corazón, lo que va a pasar es que esta persona no va a ser tenida como parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿sabes qué? Eso parece que ya no suena tan aterrador para la gente. ¿Saben lo que pasa muchas veces cuando uno avanza en el proceso de disciplina con alguien? Uno empieza a poner presión y empieza a decirle, mira, esto que estás haciendo no está bien. Esto va en contra de la autoridad de las Escrituras. Vos te estás manteniendo en la terquedad en este pecado. ¿Y sabes lo que piensa la persona? Aunque no te lo dice abiertamente. Bueno, si ustedes me echan, me voy a otra iglesia. No hay ningún problema. O sea, pierde la gravedad de este asunto de tener gentil republicano, porque en nuestro entorno hay muchas iglesias que
estarían tranquilas en recibir a una persona que sale de otra iglesia y que fue disciplinada por otra iglesia. Y lo hacen porque usualmente el pastor lo que va a pensar es, seguramente es una mala iglesia, nosotros somos una iglesia buena y fiel, ellos no le trataron bien, no le aman suficiente, así que nosotros sí vamos a hacer un buen trabajo con ellos. Entonces, cuando una iglesia le declara gentil y publicano, es totalmente irrelevante para la otra iglesia, y entonces no le trata como gentil y publicano. Y la persona piensa, bueno, ¿qué problema hay de irme de una iglesia? Ustedes no son tan importantes para mí. O sea, yo puedo seguir mi vida sin ustedes. Me cambio de iglesia si hay tanto problema, ¿no? Eso es lo que hoy en día el individualismo y la sociedad y la cultura cristiana en la que estamos nos ha vendido y nos ha mentido. Pero ¿qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo en esto. El creyente no tiene alternativa de vivir una vida sujeta a un cuerpo local de creyentes. No tiene la alternativa de decir, si no me gusta, me voy. No tiene la alternativa de decir, bueno, si ustedes me disciplinan, me encontraré otra iglesia. El creyente no tiene esa alternativa. Él tiene que ver la iglesia local como la iglesia de Cristo. Y tiene que someterse a esa iglesia local. Y la iglesia local tiene esta responsabilidad. Fíjate esto de tenerle por gentil y publicano, entonces, sería esta última instancia en donde la iglesia lo que va a decir es la vida de esta persona y su vida, su forma en la que reacciona al pecado, no muestra las marcas de un creyente verdadero. Lo podríamos decir de esta manera. Ya no es nuestro hermano, ahora es nuestro amigo. Él no es nuestro enemigo. No lo miramos con rencor, no lo miramos, ¿no es cierto?, con desprecio. Lo miramos como Cristo miró a los gentiles y publicanos, con compasión, con amor. Buscamos llamarles y salvarles, pero eso es lo que vamos a hacer. Ya no es hermano. Ahora cada encuentro con esta persona va a tener un solo propósito, llamarle a la salvación. Porque en lo que respecta a la iglesia, esta persona no es salva. Solo Dios conoce su corazón, pero yo no le voy a tratar como salvo si él no está dispuesto a abandonar su pecado. Esto es lo que la iglesia tiene que reconocer. Entonces, ahí terminó el primer punto. No se preocupen, ese era el punto largo. Solamente déjenme cerrar con estos dos. Rescatando pequeñitos por medio de la disciplina, vimos primero el proceso de la disciplina. Mira el segundo, la autoridad para la disciplina. ¿Qué autoridad tiene una iglesia local para hacer algo así? ¿Quién se creen que son ustedes para decirme que yo soy el pecador? ¿Quién se creen que son para echarme de la iglesia? ¿Quién se creen que son para hablar de mis pecados frente a todos? ¿Quién se creen? Mirá Jesús lo que va a hacer ahora. Él va a darle en este próximo versículo más autoridad a la iglesia de la que vemos reflejada en ningún otro versículo. Lo que está pasando en este versículo es tremendo. Dice en el versículo 18, de cierto os digo, esta es su forma de asegurar algo muy importante, de verdad te digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que está diciendo Jesús es que la autoridad que tiene la iglesia para decirle a una persona, vos no perteneces al pueblo de Dios, es una autoridad que está respaldada por el cielo mismo. Lo que está diciendo es que la iglesia es la responsable de marcar esa línea de división. Sí, la iglesia local. Una iglesia deficiente, una iglesia inmadura, una iglesia a veces con muchos pecados y problemas. Pero cuando es una iglesia legítima, esa iglesia, la iglesia en su totalidad, la congregación dirigida por líderes piadosos, esa iglesia es de la que está hablando acá Jesús. Esta iglesia tiene la autoridad de atar y desatar. ¿Se acuerdan que estas mismas palabras se las dijo Jesús a Pedro en el capítulo 16? Cuando le dijo que le iba a dar las llaves del reino y todo lo que ate en la tierra va a ser desatado en el cielo, lo que
desate va a ser desatado en el cielo. Y de ese pasaje la Iglesia Católica toma este concepto de la sucesión apostólica y la autoridad que tiene el Papa de guardar el acceso al cielo. Bueno, esto es claramente una mala interpretación y nuestra traducción al español podría también sumar a esa mala interpretación. Porque dice en nuestra traducción, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En la traducción al español te parece que si la iglesia excomulga a alguien, en el cielo lo sacan de la ciudadanía celestial. Entonces lo que hace la iglesia, el cielo lo replica. Lo primero es lo que hace la iglesia, lo segundo es lo que hace el cielo. Pero esto no es lo que dice el texto. Porque esa segunda parte, cuando dice será atado en el cielo, sí usa un verbo, un verbo de estado que está en tiempo futuro, pero ese verbo de estado que está en tiempo futuro va acompañado de un participio que está en tiempo perfecto. Lo que está indicando el tiempo perfecto es una acción que pasó, que se concluyó y que sus resultados afectan el presente y tienen un carácter permanente. Entonces, la idea de habrá ya sido desatado en el cielo está indicando que en realidad lo que pasó antes que la iglesia tome la decisión es lo que el cielo había decidido o es lo que ya había pasado en el cielo. O sea, lo que está diciendo es esto. Cuando la iglesia toma la decisión de excomulgar a una persona, solo está reconociendo lo que Dios ya había visto mucho tiempo antes. La iglesia solo está haciendo visible lo que ya era una realidad. La iglesia no hace salvo a nadie, ni condena a nadie. Pero la iglesia es la que tiene la autoridad de decir quiénes son los salvos y quiénes no. La iglesia tiene esa autoridad. O sea, una persona que no está ligada a una iglesia y no tiene la confirmación de una iglesia de su conversión, no puede autovalidar su fe. La iglesia es la que ata o desata. La iglesia es la que confirma o la iglesia es la que denuncia. ¿Y cómo lo hace la iglesia? A través de este proceso. O sea, esto es algo tan radical. Como yo decía, esto es más que es como, ¿viste? Te comparaba la sentencia de muerte. Es tan grave que tiene que haber 2 o 3 testigos. Lo que estamos haciendo acá tiene aún más trascendencia que lo que hubiese sido una pena capital. Porque esto tiene que ver con la eternidad de las personas. La iglesia es la que está evaluando el estado de sus miembros y es la que da ese veredicto. Si va a tratarle como salvo o no. La iglesia es la que ata o desata. No porque la iglesia es la que salva o no, sino porque Dios le llamó a reconocer a los que no son salvos. Y cuando la iglesia lo declara no salvo, esto ya fue desatado en el cielo. ¿Sí? Esto no está hablando de la pérdida de salvación, esto está hablando de la condición real del alma. Entonces, de ahí es donde viene la gravedad. Cuando una persona dice, bueno, igual si me echan de esta iglesia me voy a otra, ¿qué problema hay? No está entendiendo lo que está en juego. No se trata acá de qué iglesia vas a ser miembro. Lo que se trata, lo que estamos hablando, es si vos estás en el reino o no. No me importa si encontrás otra iglesia que te reciban sin hacerte ninguna pregunta. Eso no importa. Si vos estás viviendo una vida entregada a tu pecado, vos no estás en el reino. Y si esta iglesia te excomulgó porque vos estás viviendo de esa manera, entonces tendrías que estar aterrado de eso. Lo que estamos hablando es algo más que solamente donde me congrego el domingo. Estoy hablando que la iglesia local es la que tiene de parte de Dios la autoridad de atar o de desatar. Y si una iglesia verdadera me está confrontando, yo no tengo alternativa que lidiar con mi pecado, hasta abandonarlo.
Entonces, rescatando a los pequeñitos por medio de la disciplina, dijimos primero el proceso para la disciplina, después la autoridad para la disciplina y mirá en tercer lugar el respaldo para la disciplina. Ahora, ¿cómo hace un pastor para guiar un proceso de disciplina y tomar esa decisión de excomulgar a una persona sin que le tiemble el pulso? Yo imagino lo que sería para Moisés decir a este padre: sí, es verdad, tu hijo es rebelde, tráiganlo y apedrémoslo. ¿Vos entendés la importancia que tiene ese momento? Es una decisión irreversible. ¿Vos entendés la importancia que tiene este paso final de excomunión? Y cualquier iglesia podría sentirse intimidada, podría sentirse temerosa, dudando. ¿Cómo vamos a hacer esto? No sé si lo voy a hacer bien. No sé si voy a evaluar la situación bien. No sé si... Lo que está diciendo el Señor es esto. Mira, yo les doy la orden. Este es el proceso. Tiene trascendencia tremenda, pero no se preocupen. Yo voy a estar con ustedes cada vez que ustedes tengan que aplicarlo. Mira lo que dice el versículo 19. Otra vez os digo. Fíjate, este otra vez os digo significa que lo que va a decir Jesús ahora no es algo nuevo. No es una nueva verdad que se le ocurrió recién, sino que es una reiteración de lo anterior. Te está explicando algo más. Entonces, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que ahora Jesús se acordó del tema de la oración y empezó a hablar de la oración. Lo que está diciendo Jesús ahora es que, bueno, si te juntás con alguien y se ponen de acuerdo de pedirle a Dios algo entre los dos, ¿Dios le va a responder porque se pusieron de acuerdo? No está hablando de eso. Otra vez os digo, está diciendo, te estoy hablando de lo mismo de recién. O sea, cuando dos de ustedes, ¿a quién se refiere? ¿Cuáles son estos dos? Son los testigos que fueron a hablar con el hombre que estaba pecando. Está en el contexto de disciplina esto. Entonces, lo que está viendo acá Jesús es esta tensión y esta dificultad de la iglesia buscando dirección de parte del Señor. Y están orando: Señor, danos luz. ¿Qué hay en el corazón de esta persona? ¿Qué tenemos que hacer con esta persona? Y están lidiando porque aman a esta persona y aman la iglesia. ¿Y sé lo que está diciendo? Dios no te va a dejar solo nunca, en ninguna instancia. Dios va a responder a todas tus oraciones y va a traer la claridad en el momento oportuno, en la situación que lo necesites. El Padre va a darle todo lo que te pidan. Nunca la iglesia va a enfrentar una situación en la que esté totalmente desarmada. Yo voy a estar, yo voy a escuchar, yo voy a responder. Y no solamente el Padre le va a dar todo lo que ellos pidan, sino en versículo 20, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Durante todo este proceso hablamos sobre la iglesia y la congregación. Y Jesús está ahora afirmando: yo estoy ahí. Yo estuve ahí durante todo el proceso. ¿Sabes lo que me dice esto? Cuando vos estás yendo a reprender a un hermano y no te escuchó y estás llevando a otro junto con vos, vos no estás yendo solo. Cristo está yendo con vos. ¿Sabes lo que me dice esto también? Cuando alguien vino a reprenderte, a mostrarte el pecado, no vino solo, vino Cristo. Y te hago esta pregunta: cuando un hermano te reprende, ¿podés vos escuchar la voz de tu pastor celestial hablándote a través de tu hermano? ¿O solo estás escuchando a tu hermano? Porque Cristo está diciendo acá que Él está con ellos cuando ellos están cumpliendo esta misión. Yo sé que hemos usado este versículo para decir cualquier otra cosa, pero este pasaje está en el contexto de la disciplina en la iglesia. Jesús está con la iglesia en el proceso de disciplina. Cuando alguien te disciplina, vos tenés que ver al Señor atrás, porque Él dice acá que Él está en cada una de esas instancias. Bueno, para terminar,
Una iglesia que se ocupa de los pequeñitos y busca las ovejas perdidas no puede darse el lujo de no lidiar con el pecado de sus miembros. Pero déjame hacerlo más personal. ¿Estás vos involucrado en esto? ¿Cuánto has participado de la vida de la iglesia en este aspecto? ¿Cuánto estás reconociendo tu responsabilidad en el cuidado de la iglesia para lidiar con el pecado de tus hermanos? Y de nuevo, no ir y hablarle al hermano que te molesta para que deje de hacer lo que te está incomodando, sino ir al hermano que está pecando y que está en peligro y que vos sos responsable de rescatarlo. ¿Lo has hecho ya? Si no es así, hoy tenés que confesar eso a Dios como un pecado. Confesarle a Dios tu indiferencia, tu indolencia, tu falta de amor. Y pedirle a Dios la gracia de poder actuar cuando llegue el momento. De nuevo, no es que tenés que volverte un policía y estar con la lupa mirando cada detalle, ¿no es cierto?, para señalarlo y perseguirlo, sino que vos vas a ser paciente y amoroso. Pero hay momentos donde vas a tener que actuar. Y estos son tus órdenes de marcha. Este es el camino. Estás dispuesto a hacerlo. Estás dispuesto a confiar en el Señor para que Él te use. Lo otro que viene de acá es este concepto de entregar a Satanás, del que hablamos. Y pensamos en esta última instancia de ser excomulgado de la iglesia y esta visión tan baja que el mundo tiene de la iglesia. Tenemos que recuperar eso. Vos tenés que afirmar en tu corazón este compromiso. Yo no tengo opción más que someterme a la autoridad de la iglesia. Te lo digo a cada uno de los que me están escuchando, porque tarde o temprano va a venir eso. Vos no podés pensar que siempre la reprensión va a ir para otro lado y que siempre va a haber otro que va a estar en la lupa, ¿no es cierto? Y que va a ser confrontado. En algún momento te va a tocar a vos. ¿Cómo vas a responder ahí? Y cuando tu pecado empiece a reaccionar y vos quieras defender tu pecado, vos tenés que afirmar lo que Dios dice de la iglesia. Y vos tenés que reconocer, esta es la iglesia en donde el Señor me puso. Esta es la iglesia que me está cuidando aún a través de la exhortación y la confrontación. Entonces no voy a pensar que hay una alternativa de escapar de esa situación. La única forma de escapar de esa situación es escapar de Cristo. Cristo, Dios al que ama, disciplina. Entonces, no te resientas. Responde con humildad y abandona el pecado. No hay otra alternativa más que estar fuera del pueblo del Señor. Y la última pregunta que te hacía, ¿estás recibiendo la disciplina de tus hermanos como de parte del Señor? ¿O te estás resintiendo contra tu hermano porque lo único que ves es su cara? Ay. Ve al Señor atrás. Tómalo como la voz amorosa de tu pastor celestial. Y el Señor va a traer el fruto para el cual Él trae esa reprensión. Que el Señor nos dé la gracia de, como decía al principio, ser una iglesia bíblica en la práctica también. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Esta mañana, aún en medio de nuestra debilidad, tu palabra llegó a nuestro corazón y te agradezco, Señor, por traerla en el momento oportuno. Obra, trae convicción, edifica tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a amarnos, no solamente disfrutando de las cosas lindas de la vida de la iglesia, sino lidiando con el pecado y la dificultad y Señor, la dureza del corazón. Ayúdanos. Te amamos a ti. No queremos que ninguno se pierda. Danos la gracia de hacer lo que nos toca hacer y obra tú en los corazones. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por el lugar que tienen en mi propia vida.
por la bendición que son para mí, para mi familia. Gracias, Señor, por el regalo de la iglesia. Te pido que nos ayudes a seguir creciendo en este amor y humildad de la que hemos estado estudiando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.